ya para los 13 años empiezo yo a consumir drogas y empiezo a involucrarme, ya no solamente entonces consumía, sino que ya empecé a venderla. Entonces dije, no, no los vamos a robar, los vamos a matar. Y nos pusieron contra una pared, nos pusieron de pistola en la cabeza. Llegaban a la casa a preguntar por mí, a mi madre, ¿dónde está su hijo? No, está en la calle. Ah, bueno, se lo vamos a matar. Entonces yo, ¿cómo así? Sí, o nos casamos o nos dejamos, pero yo necesito agradar a Dios. Entonces yo le dije, yo no, dejémonos. El Señor empezó a tratar conmigo y me decía por medio de la prédica que yo te amo. Y yo endurecido, pero con lágrimas en mis ojos le decía, no, no me amas, porque a mí, ¿quién va a poder amarme a mí? A mí nadie me ama, porque bueno, Dios los bendiga. Mi nombre es Hernán Darío Ortiz. Por la gracia del Señor llevo 3 años de convertido. Me bauticé un 31 de diciembre. Y bueno, actualmente vivo con mi esposa, Natalie. Ella lleva 4 años de convertida. Se entregó un año antes que yo. Y bueno, este año por la gracia del Señor me ha permitido servir en el área de evangelismo, entonces estamos trabajando este año en el comité de evangelismo por su gracia, porque es lo que nos apasiona. A nosotros nos apasiona el evangelismo y bueno, eso es lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Es el talento que el Señor nos ha dado, el ministerio que nos gusta hablarle a las almas, que las almas se conviertan, que puedan tener un encuentro con este Dios maravilloso que cambia y transforma la vida de las personas. Bueno, ¿cómo llegué a la iglesia? Yo soy hijo de una madre cristiana, casi toda la familia por parte de mi mamá son cristianos, la familia por parte de mi papá son católicos, bautizado en la católica, pero en realidad nunca me identificaba con ninguna de las dos, aunque mi mamá me llevó a la iglesia. Recuerdo yo a la escuela dominical de los niños como desde los 4 años hasta los 11. Ya después de ahí no quise volver más porque vivíamos en un barrio muy conflictivo. Entonces todos los días eran balaceras, bueno, todo lo que se vive en estos barrios. A la edad de 11 años entonces me tocó presenciar un asesinato en el andén de mi casa, recuerdo un 1 de enero, y esto cambió la perspectiva de la vida, de la manera en que yo miraba la vida. Entonces ya esto distorsionó mi mente y yo dije, no, yo no voy a dejar que a mí me maten nunca, porque fue algo realmente muy impactante lo que vi yo esa mañana del 1 de enero. Entonces así empezó a transcurrir el tiempo. Ya para los 13 años empiezo yo a consumir drogas y empiezo a involucrarme, ya no solamente entonces consumía, sino que ya empecé a venderla. Entonces, bueno, dice la palabra que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Yo lo digo a mi versión: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de sicarios, ni en silla de drogadictos se ha sentado. Lo digo yo a mi manera. Porque esa fue en el ambiente donde yo, bueno, no crecí, porque la verdad la maldad no me dejó crecer, pero en el ambiente pues donde me crié, lleno de bandidos, de sicarios, de ladrones, drogadictos. Entonces mi vida se fue desarrollando en ese entorno, ¿cierto? Entonces ya después ya no solamente la consumía, sino que la vendía. Ya para la edad de 15 años ya estaba consumiendo pepas, de las pepas que llaman, y eso cuando yo me las tomaba, eso me mandaban a hacer muchas cosas, a robar y a meternos a otros barrios pues que manteníamos en conflictos con ellos. Ya para la edad de 16 años llega la heroína al barrio donde nosotros vivíamos. Empezamos a venderla
y un amigo mío me propone y me dice, "Ve, vamos a consumir, a ver qué tal". Empiezo a consumir con él y hago una aclaración que mi amigo era ateo. Pues les digo ateo porque creo que ahora ya tiene un pensamiento muy diferente y ahora les voy a contar. Entonces empezamos a consumir. Empezamos a consumir heroína y eso es lo peor, pues. De todas las drogas es lo peor porque toda droga te da a ti una especie de dependencia, ¿sabes? Porque es una ansiedad que te da, pero la heroína te vuelve totalmente dependiente de ella porque ya te empieza a enfermar. Entonces cuando consumes el cuerpo entra a la normalidad, pero cuando estás en estado de abstinencia te sientes enfermo. Entonces son como unos cólicos, son como si tuvieras un dengue con escalofríos, con todo eso. Entonces fue realmente muy difícil. Ya para la edad de 19 años, bueno, cierto día nos metimos para otro barrio con mi amigo a comprar droga porque en el barrio de nosotros se había acabado. Y resulta que cuando íbamos saliendo, nos paran dos hombres y por la espalda me dicen, quietos ahí, policía judicial. Entonces yo los miro y eran pues eran unos bandidos, no eran policías. Entonces yo como era de grosero le dije, ¿qué me vas a robar? Entonces le dije, no, no los vamos a robar, los vamos a matar. Y nos pusieron contra una pared, nos pusieron de a pistola en la cabeza. Y el uno le decía al otro, dale pues, dale. Y en esas iba pasando un señor por la otra cuadra, en una motico, que sonaba igual a la de la policía en ese tiempo. Entonces aquel hombre le dijo al otro, no, vámonos, que ahí viene la policía. Y ellos se fueron y nosotros salimos ahí y era un señor en una motico. Entonces yo le digo a mi amigo, uy, gracias a Dios que nos salvamos, ¿cierto? Y él me dice, no, ¿cuál Dios? Si Dios no existe, eso es porque con nosotros nadie puede. Porque nosotros, nadie va a poder con nosotros, porque nosotros somos los más duros, bueno. Entonces, para la edad de 19 años yo ya había hecho tantas cosas. Había visto muchos de mis amigos muertos. Muchas veces llegaba yo a la esquina y yo me iba y a los 5 minutos llegaban unos hombres y disparaban y mataban 2, 3 de mis amigos. Entonces pude presenciar la manera como Dios me rodeó. Digo yo que me rodeó porque, bueno, pues hijo de una madre cristiana y entonces yo llevaba esa marca, el hijo de la hermana Luz Dari. Y recuerdo que mi mamá me cuenta que ella se iba para la iglesia y se arrodillaba y ponía la Biblia en la otra silla. Y las hermanas llegaban y decían, hermana, ¿está ocupada? Ah, sí, estoy esperando a mi hijo. Y el hijo vendiendo droga en la esquina. Y el hijo por allá consumiendo. Y el hijo en la delincuencia. Entonces recuerdo que vendíamos droga en la esquina y a las 3 casas estaba la iglesia pentecostal. Entonces yo era vendiendo y escuchaba todas las alabanzas. Pero muchas veces en ocasiones llegaba la policía a la esquina y ya no nos dejaba vender. Entonces tocaba que irnos a esperar a que ellos se fueran. Y yo me iba para la iglesia y me hacía allá afuera. Y empezaba yo a mirar a los muchachos de la iglesia y yo veía algo tan especial en ellos. Y yo me preguntaba, ¿pero qué es lo que tienen ellos? O sea, no es corbata, porque corbata cualquiera tiene. Pero ellos tienen algo más especial. Ellos tienen, en su rostro se refleja una tranquilidad, una paz, un gozo. ¿Qué es lo que ellos tienen? Entonces, yo me quedaba mirando y miraba al predicador. Y el Señor me decía, allá vas a estar tú. Ponía un pensamiento en mi corazón y me decía, allá vas a estar tú, predicando mi palabra algún día. Y yo la verdad ignoraba todos estos pensamientos y me iba de ahí. Me daba era como rabia porque yo nunca me veía como un evangélico. Entonces me iba de ahí y seguía con mi mundo. Y bueno, llegaban a la casa a preguntar por mí, a mi madre, ¿dónde está su hijo? No, está en la calle. Ah, bueno, se lo vamos a matar. Entonces imagínense que a una madre estén preguntando por su hijo y diciéndole que lo van a matar, ¿cierto? Y en ocasiones en la madrugada me levantaba yo y sentía una presencia en mi cuarto y era mi madre ahí
orando en la madrugada, invocando el nombre del Señor sobre mi vida. Y yo le decía, madre, ya no ore por mí, que por mí no hay nada que hacer. Porque a mí se me hacía algo muy extraordinario, algo ilógico, porque a mí me decían que Cristo me amaba y que podía cambiar mi vida. Pero para mí eso sonaba ilógico, porque en mi concepto yo era demasiado bueno, demasiado malo, y se me hacía imposible creer que un Dios tan bueno pudiera fijarse en alguien como yo. Yo decía, no, Dios, ¿por qué me va a amar? Bueno, entonces así transcurrió el tiempo. Son muchas las maneras en que Dios me libró de la muerte, que podría anunciarles, podría decirles tantas cosas, pero bueno, por motivos de tiempo no nos da. Entonces pasa el tiempo y conozco a mi esposa y me meto a vivir con ella, nos ponemos a vivir, y los amigos míos le decían a ella, la llamaban aparte y le decían, cierto que Hernán la tiene amenazada, porque nadie quería estar cerca de mí. Y ella, no, él no me tiene amenazada. Ahora empezamos a vivir juntos. Cierto día fuimos a visitar a mi mamá y yo le dije a Nati, mi mamá es cristiana, si ella empieza a hablarle de esas cosas, yo no sé, si usted verá si le para bolas o si no. En todo caso ella ya le va a decir, como buen evangélico que somos, ¿cierto? Evangelistas, no dejamos pasar una oportunidad, y así fue. Llegamos allá, mi mamá empezó a hablarle de la palabra, y ya cuando duramos 2 días allá, y cuando nos íbamos a venir, mi mamá nos regaló una Biblia, la cual nunca leímos. Siempre esa Biblia estuvo archivada, nunca nos dio por leerla. Entra la pandemia, entonces Natalie empieza a entrar como en pánico por todo lo que se estaba pues viviendo en este tiempo. Ella creía que se iba a morir. Entonces empieza Dios a hacer una obra en ella dentro de la casa. Es algo sorprendente porque ni siquiera fue en una iglesia, porque las iglesias estaban cerradas. Entonces Dios empieza a hacer la obra en ella. Dios tiene muchas maneras de tratar con el hombre, y con ella empezó de esa manera, de el pánico, de que se iba a morir, de que qué iba a pasar con ella. Entonces Dios empieza a tratar con ella, y ya cuando empiezan a abrir las iglesias, bueno, ella empieza a recibir doctrina virtual con nuestro pastor Mariano, y ya cuando abren las iglesias ella empieza a venir. Entonces yo veo que ya la cosa va en serio, yo, esta se va a volver evangélica. Entonces cierto día llega con 2 faldas, toda contenta, toda animadita, que las faldas que nos regalaron las hermanitas para ir a la iglesia. Y yo sí, cogí limpio y se las dañé, y yo, vea, para que vaya a adorar a su Dios. Entonces llega ella cierto día, decide y me dice, bueno, Hernán, yo necesito que cuadremos nuestra situación, porque yo voy a entregarle mi vida definitivamente a Dios. Entonces necesito que nos casemos o que nos dejemos. Entonces yo, ¿cómo así? Sí, o nos casamos o nos dejamos, pero yo necesito agradar a Dios. Entonces yo le dije, yo no, dejémonos. Y así fue, nos dejamos. Entonces ella por su lado y yo en mi mundo, pues en las drogas, en todo, en las borracheras, en la calle. Y yo trabajaba con un muchacho que había acabado de salir de la cárcel, y bueno, era pues como el jefe de un barrio y todo esto. Entonces el muchacho, yo ya no quería trabajar más ahí. Y el Señor me abrió una puerta por allá en una empresa, y decidí yo irme para allá. Y ahí fue cuando el Señor empezó la obra. Empezó la obra en mi vida, me fui para allá. A los 8 días tuve yo un sueño de que había tenido un problema con este hombre y que me había amenazado de muerte, pero que al final habíamos salido de amigos. Entonces fui para allá, para esa empresa, y a los 8 días preciso me llamó el hombre y me dijo y me amenazó, me dijo, yo necesito mi plata, que necesito lo mío, que bueno, que eso. Entonces yo fui y me metí para la casa de él, yo arriesgándome a que él me quitara la vida, porque era un hombre realmente malo. Entonces le dije yo no, pues yo no tengo todavía su plata, yo se la voy a pagar, no le estoy negando la deuda, pero si no puede esperar, haga lo que tenga que hacer.
Entonces el man me dio con esa firmeza y me dijo, no, usted es un parado, usted es un hombre, con esa jerga callejera que manejábamos. Me dijo, no, hágale que bien, quedamos bien. Bueno, y entonces empiezo yo a contar como la manera como Dios empezó a tratar conmigo. Estaba yo buscando música en YouTube, música rap y de delincuentes que escuchaba. Y veo yo que me sale un testimonio ahí, que 5 ladrones se convierten al evangelio. Y yo, ¿qué va a hacer eso? Y le di clic y empecé a escucharla. Y la escuché toda, como la manera como Dios empezó a actuar con estos hombres y los transformó. Entonces yo dije, bueno, si esto es verdad, entonces Dios, si usted es verdad y fue capaz de cambiar a estos 5 hombres, tiene que hacerlo conmigo. O sea, a mí no me interesan las experiencias de los demás. Yo quiero vivir la mía, porque yo intenté muchas veces por mis propios medios dejar la droga, dejar la calle, dejar todo eso y nunca fui capaz. Lo más que duraba eran 3, 4 meses. Entonces yo le dije, Señor, si es verdad, entonces lo quiero ver pues conmigo. Si es verdad que usted es tan bueno, tan poderoso, quiero ver que usted haga una obra conmigo, porque yo no, usted sabe y yo no he sido capaz. Entonces, bueno, ya empecé a escuchar más la palabra, Natalie. Yo la bloqueaba porque ella me mandaba cosas de la Biblia y prédicas y cosas, y yo hasta si es fanática, entonces yo la bloqueaba. Y después la desbloqueaba, a ver si ya se le había bajado la fiebre y, no, y todavía me bombardeaba más. Entonces, ya la desbloqueé y empecé a hablar de yo, quiero ir a la iglesia. ¿Cómo es? Bueno, vamos un sábado. Y yo todos los sábados salía del trabajo y me ponía a tomar cerveza, pero yo me comprometía con ella de que iba a venir el sábado. Entonces era esa voz ahí, el culto, el culto, el culto. Yo tomando cerveza, me tomaba 5 o 6 y me venía para acá todo. Y me sentaba y escuchaba la palabra y me daban ganas de llorar y me iba. Yo no voy a llorar delante de esta gente. Y así vine como 3, 4 sábados, hasta que ella me dijo, venga un domingo. Y vine un domingo y estaba por allá sentado, me iba a sentar, venía con la idea de sentarme atrás por si me dan ganas de llorar, irme. Cuando una hermana me dijo, ay, las visitas van adelante y me trajo para acá para adelante. Y me sentó al lado de Natalie y yo acá y otra hermana acá. Bueno, ahí me quedé, escuché toda la palabra, el Señor empezó a tratar conmigo por medio del pastor en ese mensaje, era como si el pastor supiera mi vida. Entonces narró todo lo que yo estaba viviendo. Y yo simplemente miraba a Natalia de reojo, yo, esta es mucha chismosa, vino a contarle mi vida, Señor, acaso era que salgamos. Pero el Señor empezó a tratar conmigo y me decía por medio de la prédica que yo te amo. Y yo endurecido, pero con lágrimas en mis ojos le decía, no me amas, porque a mí, ¿quién va a poder amarme a mí? A mí nadie me ama porque yo no puedo ir con mi mamá, no puedo ir con la mujer que usted puso una vez en mi camino. Entonces, mire mi situación. Yo no creo que tú me ames, como dice. Y el pastor seguía diciendo, sí, él te ama y es capaz de cambiar tu vida. Yo no, nadie puede cambiar mi vida, porque yo ya lo he intentado y nadie ha podido hacer nada por mí. Entonces, el pastor en una de esas, el Señor como que me desafió por medio del pastor y me dijo, venga y haga un trato, haga un negocio, un compromiso con Dios, de que usted le entrega su vida y si Él no es capaz de cambiársela, entonces puedes irte y seguir con la vida que llevas. Entonces yo me levanté y fui al altar y bueno, con la jerga callejera que yo tenía desde los 13 años en la delincuencia, en las drogas, y yo le dije, y me arrodillé ahí, y le dije, es que si es verdad lo que está diciendo ese cucho allá de bozudo, yo le entrego pues mi vida y le demuestro que es que yo soy, pero yo le hablaba con ese dolor en mi corazón y el Señor apenas me escuchaba y yo le decía, y yo le entrego mi vida y le demuestro que es que yo soy un hombre y me paro firme con usted y le sirvo, y es que le sirvo y todo. Yo ni sabía qué era eso, yo ni sabía qué era servirle, pero no sé por qué me salieron esas palabras y yo le dije, y le sirvo y todo, y le demuestro que soy un hombre y ves para adelante con usted, pero me tiene que quitar los enemigos, me tiene que quitar las drogas, las ansiedades. A mí me molestaban los demonios en las noches, me tocaba que
amanecerme sentado en la cama drogándome hasta el amanecer porque no me dejaban dormir, me perturbaban. Entonces yo le dije, usted tiene que quitarme todos estos problemas que yo tengo para yo poderlo seguir. Vamos a ver si es verdad, yo soy capaz de pararme fino con usted, pero usted tiene que hacer algo por mí. Y bueno, me fui, eso fue un domingo, lloré, yo que decía que no lloraba, porque algunas veces sube un hombre, me puso una pistola y me dijo que suplicara por la vida, y yo no, máteme si quiere, pero yo no voy a llorar. Entonces yo decía que yo no lloraba, porque en la calle, pues, eso es lo que supuestamente los hombres no deben de llorar, ¿cierto? Entonces me fui y pasó esa semana, de domingo, pasó esa semana y no me dieron ganas de consumir. Y yo, ay, qué raro. Llegó el sábado y salí otra vez con mis amigos a tomar. Empezamos desde el mediodía. Y salimos y pedimos una canasta, como siempre, y empecé a tomar cerveza y me sabía horrible. Yo, ¿esto qué tiene? Y un desespero de irme para la casa. Y yo, no me voy. Yo no me voy. Muchachos, me voy, chao. Oiga, ese que tiene, está enfermo. Yo, no, me voy, me quiero ir. Oiga, bueno, y me fui. A la esquina se me atravesó el otro. ¿Para dónde va? Yo, no, voy para la casa. Camine, compremos allí unos gramos de perico. Y bueno, me fui con él y él me dijo, tome. Y yo, no quiero. Y era un desespero en mí de irme para la casa. Y me fui. Y me fui pensando, uy, Señor, entonces usted lo hizo. ¿Y ahora qué sigue? Pensaba, ¿y ahora qué sigue? Y tuve un sueño, los días, tuve un sueño que yo estaba montado en un altar, así en un púlpito, pues en un altar, y el que estaba dirigiendo dijo, bueno, vamos a darle la bienvenida al hermano Hernán, que él nos va a predicar la palabra. Y yo, yo no soy bautizado, yo no, pero venga y predique la palabra. Yo, no, y ahí me desperté. Entonces le comenté a mi mamá el sueño, yo, mamá, mira que tuve este sueño. Y entonces mi mamá me dijo, mío, es que ya el Señor le está poniendo el sentir de que se bautice. Es hora de bautizarse. Entonces empecé a venir a las doctrinas. Y bueno, para la gloria de Dios me bauticé un 31 de diciembre. Y ya bueno, mi amigo el ateo vio mi conversión. Y él que decía que no creía en Dios, entonces me escribía y estaba impresionado con el cambio, con lo que Dios había hecho en mi vida. Y me decía, uy, yo sí creo entonces que hay un Dios, porque es que yo estuve con usted. Yo viví con usted cuando nos drogábamos, cuando nos metíamos para esos otros barrios a hacer daños, cuando andábamos armados por ahí. Y realmente para usted no había salida, ni para mí. Y yo verlo usted ahora, ese cambio que ha tenido, yo sí creo que hay un Dios. Entonces el Señor me permitió compartir el Evangelio con él. Y bueno, ahora ya cuando me saluda me dice, Dios lo bendiga. Gloria a Dios, eso solamente lo hace Dios porque es lo que Dios hace con el hombre. Dice que lo vil y menospreciado, Él nos escoge y nos lava y nos limpia y nos hace una nueva criatura y nos exhibe. Parece como que nos exhibiera ante el enemigo y lo cachetea y le dice, mire lo que dice, del que no valía nada. Entonces, es impresionante la manera en que Dios nos rodea. Y bueno, mi vida de servicio, yo no quería servirle al Señor, yo pensaba que la vida de cristiano era solamente venir y sentarse en una banca y aplaudir y gloria a Dios. Pero el Señor me confrontó y me impulsó a servirle. Y yo no, pero yo no sé cómo servirle, yo soy un bandido, pues yo ni estudio porque a mí me echaron del colegio. No tenía 12 años, entonces nunca más estudié. Y entonces el Señor me trajo a memoria cuando yo me convertí. Y me dijo, ¿se acuerda? Cuando llegaste acá destrozado, sin esperanza. Y me decías que me servías. Que si yo hacía algo por ti, tú me servías. Entonces ahora te toca servirme porque yo ya cumplí mi palabra. Y bueno, de aquí vamos, para la gloria del Señor, sirviéndole, aprendiendo cada día más. El Señor ha sido muy bueno, muy maravilloso. Nadie me ha podido tratar tan bien como Él.
los dos amigos que están con nosotros me dijo, ay Hernán, mira, te voy a regalar 15.000, por si de pronto te sirve para algo, un taxi, lo que sea. Yo, bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y ellos se fueron. Y quedé yo con los 15.000 y yo, ¿qué hago? En Las Palmas, que no hay un transporte, no pasa por ahí ruta del metro, no pasa nada. Entonces, ¿yo qué hago con esos 15.000? Si cojo un taxi hasta una estación del metro, ¿y después qué? Entonces le digo yo a mi esposa y a mi mamá, vámonos caminando acá hasta donde lleguemos a una estación del metro y miramos a ver cómo resolvemos. Y verdad, nos fuimos caminando, conversando, y yo me adelanté un poquito, porque empezó como a atacarme ese orgullo de hombre, de no poder resolver, de no tener buena economía, ni siquiera para un pasaje. Entonces yo veía que pasaban esas camionetas por Las Palmas, BMW, Mercedes, carros deportivos. Y yo empecé a orar y a decirle, Señor, yo soy su hijo. ¿Se acuerda que yo le entregué mi vida a usted? Y no tengo ni para un pasaje. Y mi mamá y mi esposa caminando en medio de este sol. ¿Usted por qué no hace que unas personas de esas que pasan en estos carros pare y nos regale 50.000 pesos para terminar de llegar a la casa? Mire, fue algo impresionante. Yo hablando de eso con el Señor, a los 2 minutos, por el otro carril se paró una camioneta y me pitó. Yo, ay, acá está la respuesta. Y lo miré y aquel hombre nos hizo señas que fuéramos. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi esposa, vamos. Y nos pasamos y me dijo, móntese. Ah, bueno, muchas gracias. Y nos sentamos. Y yo le dije, caballero, muchísimas gracias por recogernos. Es que no, es que yo venía hablando con el Señor. Y el Señor me dijo, allá más adelante van unos hijos míos. Hágame el favor y me los recoge. Y yo venía atento a ver quiénes eran. Y eran ustedes. Ustedes tienen cara de hijos de Dios. Entonces yo le dije, veo que usted es muy creyente de Dios. Y me dijo, sí, es que yo soy cristiano. Y yo, sí, ¿y a dónde asistís? No, a la iglesia pentecostal, Unidad de Colombia. Entonces, eso fue algo grande, porque yo, ay, ¿cómo así? Entonces le conté, mire, yo me acabé de casar, no tenía ni para un pasaje y le estaba orando a Dios que si por favor enviaba a alguien que me regalara plata, pero él sabe cómo hace sus cosas. Y uno le pide algo a él, pero sus pensamientos son más grandes que los de nosotros, entonces nos da algo mucho mejor, porque aquel hombre nos llevó hasta la estación del metro, hizo una oración por nosotros y nos regaló lo que nos faltaba para llegar a la casa. Entonces, gloria a Dios, son experiencias que en los momentos, cuando vienen las adversidades, cuando hay veces tiene uno desánimos y todas estas cosas que se le presentan en el camino al cristiano, entonces tengo que volver allá atrás a ese episodio y recordar que Dios ha sido bueno y que Él ha suplido todas mis necesidades. ¿Qué es para ti la iglesia? Bueno, la iglesia para mí es ese lugar que te acerca a Dios. Es ese lugar donde aprendes a conocer a Dios, porque todos sabemos que hay un Dios, ¿cierto? Pero no lo conocemos. Entonces, para mí la iglesia es como cuando tú quieres aprender a conducir, ¿cierto? Todos sabemos que hay un carro, que existen carros y camionetas y lo que sea, pero si no sabemos conducirlas, tenemos que meternos a un lugar a aprender, ¿cierto? La iglesia es ese lugar donde te enseñan de la palabra, donde te enseñan a sentir la presencia del Señor, donde te enseñan cómo es realmente conocer a Dios. Bueno, sino que para un joven que piensa que no vale nada, yo quiero decirle que en las manos del Señor somos muy valiosos. Nosotros parece que el ser humano, cuando el Señor lo creó, le dejó un vacío dentro de él, que solamente Él es capaz de llenar. Entonces tomamos muchos caminos, tomamos la droga, las mujeres, el alcohol, o muchas personas se afanan por las riquezas, por tener y por tener, pero nada de eso los sacia. Entonces cuando encontramos a Jesús, vemos que esa era la pieza que nos faltaba. Entonces para esas personas que piensan que no valen nada, pues déjeme decirle que Jesucristo pagó un alto precio por usted y usted es valioso en las manos de Dios. Tal vez
En el mundo te desprecian y te menosprecian, incluso tal vez tu familia no da un peso por ti, así como por mí nadie daba un peso, pero un día Jesucristo apostó todo lo que tenía por mí y ganó, porque Él siempre gana. Entonces, el consejo es de que busquen de Dios, de que no ignoren el llamado, porque Él siempre habla por un lado, por otro, con cada experiencia, con una enfermedad, con un peligro de muerte. Él está ahí hablando. Entonces no ignore la voz de Dios y acérquese a Él.